que solucionar el problema del endeudamiento de corto plazo. Y una posibilidad para mí muy realista y muy necesaria, porque no solo es un tema, como les digo yo, de oportunidad. Tenemos que salir con los bonos antes de que vaya a haber un colapso en Europa, tenemos que aprovechar las mejores condiciones del mercado para que las tasas de interés sean las más bajas y tenemos que tener ahí la posibilidad de que esta emisión de bonos pueda servir lo que sobre, lo que no concurran los tenedores de bonos, es decir, si no hay ningún percance en el mercado mundial, los tenedores de bonos no van a ir a la ventanilla, utilizar eso para cambiar la deuda de corto plazo. Esta fue la explicación que él me dio, que fue la que yo he tratado de todo lo que he leído y visto, es la que se me hizo como la que mejor explicaba y además con una sugerencia. ¿Es cierto lo que dice Mauricio Chusí y podría ser una alternativa que lo que no se retire se convierta en deuda de corto plazo? Mire, los economistas a veces nos enredamos mucho, francamente. El problema es bien sencillo. Gobiernos anteriores emitieron deuda, bonos, ¿no? Para comprar. Es una deuda que no es de este gobierno. En marzo del próximo año vencen 800 millones, donde el país, no el gobierno, se compromete a pagar esos 800 millones. Es una opción de los inversionistas. Si ellos dicen, yo necesito mi dinero, voy, cambio estos bonos que El Salvador me pague, tenemos que estar listos para redimirle esos bonos a la gente que quiera cobrarlos. Los que no, pues no, ellos siguen porque hay un plazo de 20 años que ahora hubo una oportunidad de hacerlo a 10 años. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Hacienda? Pidiéndole a la Asamblea, mire, permítame emitir 800 millones, no para nueva deuda. Si eso no es nueva deuda, es para redimir esos 800 que gobiernos anteriores ya estaban endeudados, ya se endeudaron. La discusión es, ¿vendrán los 800, todos los inversionistas, porque inversionistas hay nacionales e internacionales, a redimir esos bonos? Nadie sabe. ¿Cuánto será de redimir? ¿El 50%, el 75%, el 100%? No se sabe. Nosotros previendo, decimos que sean los 800 millones porque imagínense que venga un inversionista a redimir su bono y el gobierno no pueda pagar como país, ahí sí entramos en una crisis de credibilidad. Entonces lo que le estamos pidiendo a la Asamblea es que se emitan bonos por 800 millones, ¿no? Para estar preparados para cuando en marzo vengan los inversionistas, los que quieran redimir esos bonos, pueden hacerlo. Si hay sobrante, obviamente eso tampoco es nueva deuda. Porque eso se puede canjear por deuda de corto plazo, como dice Mauricio, u otros mecanismos. La deuda aumenta cero. Por lo tanto, lo que pasa es que aquí hay, de nuevo, uno tiene que entender y la población tiene que entender, estamos en una campaña, desgraciadamente, temprana electoral, donde hay sectores que quieren confundir a la gente, que no le va a dar ningún espacio al gobierno y todo el mundo están haciendo, en ese sentido, engañar a la población o no decirle las verdades como son. Pero la realidad es un tema que hay que enfrentarlo como país. No hay cosa, en un mundo tan complicado como dice Mauricio, donde todo el mundo está nervioso, si El Salvador no llega a pagar un centavo de su deuda, un centavo, ahí sí entramos en una crisis importante. El Salvador nunca en su historia, ni aún en los 80, dejó de pagar su deuda. Nosotros tenemos un récord, tenemos limpia nuestro expediente y obviamente eso hay que conservarlo. Lo que le estamos pidiendo a la Asamblea es, mire, ayúdenos, ustedes pueden hacer eso para estar listos. A ver, pero repasemos el concepto. El Salvador debe tener preparados 800 millones de dólares por si los que tienen los bonos en sus manos vienen y piden su dinero, hay que pagarse. El próximo año. El próximo año en marzo. Pero hay que hacer unos trámites que hay que hacerlo desde ya. Muy bien. La gran pregunta es, ¿qué pasa si no vienen todos? Y solo viene una parte y solo a una parte se le devuelve el dinero. La pregunta que se están haciendo algunos diputados de Arena o algunos analistas del diario de hoy, para ser más específico, es ¿y qué va a hacer el gobierno con ese dinero que va a tener disponible? Hay distinción, se puede pagar deuda de corto plazo, usted disminuye la deuda. Ya estuvo. Pero no existiría la posibilidad de que ustedes tomen ese dinero y tapen, digamos, lo que ellos dan en llamar huecos o hoyos fiscales. Claro. O lo peor, agarrar ese dinero para gasto corriente. No sé. Bueno, teóricamente uno puede pensar cualquier cosa. Pero por eso son las negociaciones en la Asamblea y por eso se define para qué se necesita el dinero. Sí se puede pagar deuda de corto plazo y ahí nos ahorramos todavía. O sea, el compromiso del gobierno es que no va a haber aumento de deuda. Lo que se está manipulando es que dicen, toda operación, están diciendo algunos, que lo están diciendo sabiendo
Eso lo están haciendo simplemente porque tienen una agenda contra el gobierno. Dicen, cualquier escenario dicen es endeudamiento. Eso es mentira realmente, mentira. Entonces, lo que estamos haciendo es una operación para prever pagar deuda que gobiernos anteriores lo hicieron. Gobierno de hace 10 años se hizo esta emisión, hoy toca pagar parte. Bueno, hay que pagarla. Eso es. Ahora, insisto, yo entiendo, diputados y diputadas tienen derecho a hacer preguntas, ¿no? Y asegurarse que ese dinero vaya para lo que se dice, ¿no? Lo que explicaba el ministro Cáceres en su intervención ahora, al principio. Hoy, exministros de Arena, exanalistas que ahora trabajan con Arena y aparecen como analistas, dicen que tenemos un gran endeudamiento del 55%. ¿Qué decía el ministro? Si 9% de esa deuda desde las pensiones, de la reforma de pensiones, que solo El Salvador y Chile se contabilizan como deuda, le quitamos el 9% y El Salvador está ya en el 42% en el promedio de América Latina. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Nosotros no, los gobiernos anteriores. Que no se vengan a rasgar las vestiduras ahora. O sea, nosotros lo que estamos tratando es, pese a todas estas imprevistos que hemos tenido con desastres naturales, ¿no? Que solo ahí nos ha indicado costos del 6% del PIB de más de 1.000 millones, 1.200 millones. Aún así, para el próximo año, y eso es lo que estamos hablando con el Fondo Internacional, mantener las metas para que cuando salgamos este gobierno, aún con ese dato de deuda previsional, tengamos la deuda abajo del 50%. Eso es ser responsable. ¿Por qué ninguno de los analistas dice que encontramos el gobierno en junio del 2009 con un déficit de 6.3% del PIB, el más grande desde principios de los 80 de la guerra? ¿Por qué nadie dice eso? ¿Por qué nadie dice que en 3 años le hemos bajado el déficit, aún con todas las dificultades, hemos aumentado la inversión social, hemos lidiado con desastres naturales y aún así dice que estamos despilfarrando el dinero? O sea, yo lo que pido es a los analistas, por lo menos, si se la llevan de analistas, es que uno tiene que ser objetivo y plantear todas las opciones. Después de plantear todas las opciones, uno puede tomar opción y decir, a mí me parece esto. A ver, comparemos. Lo que no se vale es mentir casi descaradamente. Eso no se vale. Comparemos dos datos. Hasta antes de este gobierno, comparando los quinquenios de Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Antonio Saca y ahora el presidente Funes, era el gobierno de Francisco Flores el que más deuda había contratado en cualquier historia. Era una cantidad impresionante de dinero. Él siempre dijo que era por el tema de los terremotos. Pero ahora el gobierno, ya quitemos los 20 años de Arena y hablemos de este gobierno. ¿Es cierto, secretario, que este gobierno está a punto de llegar a los 3.000 millones de dólares de deuda propia, es decir, solo de este periodo? No es cierto. Eso es parte de la agenda de un medio de comunicación que todos los días trata de desprestigiar al gobierno. Ahora, ¿por qué? Si usted se recuerda, cuando el presidente Funes ganó, cuando era presidente electo, hicimos los equipos de transición. Sí. ¿No? Con el equipo de transición del presidente Saca y el nuestro. Yo coordinaba ese equipo de transición. ¿Cuál fue la primera negociación que hicimos? Que, por cierto, fue por los 84 diputados. Todos los partidos nos apoyaron. Era tal el desastre que había dejado el gobierno anterior en términos fiscales, que había que hacer algo inmediatamente. ¿Qué se logró? Ahí se renegoció, creo que fueron 1.200 millones de deuda. Ahí se renegoció para poder hacerlo eso. Ahora, el problema es que esa deuda que se renegoció se la están imputando a este gobierno. Si eso no era de este gobierno, si lo que hicimos fue mecanismo para corregir el desastre que teníamos. Por eso le digo, cuando uno hace los números, ahora, un dato es cierto, en este país desde hace décadas, desde los 80 por lo menos, si no antes, la inversión pública de este país se financia con recursos externos. De cada dólar que se invierte en obras, 90 centavos son de préstamo. ¿Por qué? Y 10 centavos son de contrapartidas que van en el presupuesto. ¿Por qué es eso? Desde hace 30 años. Por la baja carga tributaria que este Estado tiene. Porque la gente que debe pagar impuestos, porque aquí los mismos que defienden que el gobierno no gaste son los que no quieren pagar impuestos.
Entonces, si este gobierno tuviera una carga tributaria como la de Brasil, la de Chile, 35%, tuviera capacidad para invertir, para manejar su endeudamiento, para invertir en lo social. Pero ¿cómo nos vienen a decir a nosotros que invertamos en lo social, que no despilfarremos, si de cada dólar que se dé en la economía, solo al Estado le quedan 12 centavos? ¿Para qué le alcanzan a 12 centavos cuando llegamos? O ya tenemos a 15 centavos. Entonces, lo que le quiero decir es que un país, un gobierno como el nuestro, que está en un proceso comprometido con un proceso de cambio estructural e institucional, tiene que dedicar recursos a la inversión social, a la infraestructura, a todo esto. ¿Y eso supone endeudamiento? Sí, supone, pero no en los términos que están planteando, no en las dimensiones que están planteando. Nosotros tenemos un compromiso nacional e internacional y hemos demostrado que somos responsables fiscalmente de que, y la idea es cuando salga este gobierno, le va a dejar unas mejores finanzas a este país pública, no le va a dejar un déficit del 6% como lo encontramos, no le va a dejar un margen de maniobra pequeñito, al contrario, al próximo gobierno que quede, le van a quedar recursos para que comience por lo menos su primer año bien, comience con una mesa mucho más limpia que la encontramos nosotros. Ese es un compromiso que tenemos.